El inicio de la Segunda Guerra Mundial se suele situar el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia como intento de fundar un Tercer Reich alemán sobre Europa, aunque en realidad sus inicios se remontan al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles puso fin a la Gran Guerra. Sin embargo, Alemania fue declarada perdedora y por tanto se le obligó a pagar los daños a los vencedores, trayendo consigo una hiperinflación en el país. La desgracia sacudió a Alemania tanto económica como moralmente. La deplorable situación económica que trajo consigo la hiperinflación alemana orilló a que algunos alemanes que se encontraban despojados de cualquier tipo de bien, así como también desempleados, optaran por robar para poder subsistir. Alemania necesitaba un cambio, un líder que los condujera hacia el camino correcto. Es entonces cuando un joven veterano de la guerra resplandece como un rayo de esperanza. Su capacidad oratoria es tan poderosa que el 15 de septiembre de 1934, tras 20 meses en el poder, más de 750.000 alemanes son testigos del ascenso al poder de Hitler, instituyendo una dictadura en Alemania, el llamado Tercer Reich. Mientras tanto, Japón, otro afectado de la Gran Depresión, necesita la construcción de un imperio para poder controlar el acceso a las materias primas y asegurar un extenso mercado para sus mercancías. Por ello, la noche del 18 de septiembre de 1931 se produce el incidente de Mukden, en el que se vio envuelto el ejército japonés, quien custodiaba el ferrocarril nipón del sur de Manchuria, que tras ser volado una parte de este, acusan a los chinos del atentado. El falso ataque sirvió para justificar la ocupación de Manchuria por el ejército de Kwantung, pues tras este incidente, el general en jefe del ejército de Kwantung, Shigeru Honjo, ordenó a sus fuerzas que ampliaran rápidamente sus operaciones a lo largo del ferrocarril del sur de Manchuria. Bajo las órdenes del teniente general Jiro Otamon, las tropas de la segunda división se movilizaron hacia la línea ferrocarril y capturaron a prácticamente todas las ciudades a lo largo de sus 1.114 kilómetros en cuestión de días. Asimismo, el 19 de septiembre, en respuesta a la petición del general Honjo, el ejército Chosun en Corea ordenó a la 20ª División dividir su fuerza formando la Brigada Mixta número 39, que partió el mismo día a Manchuria sin la autorización del emperador. Entre el 20 y 25 de septiembre, las fuerzas japonesas tomaron otras 9 provincias, junto con la línea ferrocarril que comunicaba con Corea. De los 160.000 soldados del ejército del noroeste, al principio del incidente de Manchuria, cerca de 70.000 desertaron y se pasaron al bando japonés. En 1932, Japón, alegando la defensa de sus intereses y una vez expulsadas las tropas chinas, creó la República de Manchukuo. En realidad, no era sino un protectorado intervenido por los nipones a través de un gobierno títere encabezado por el último emperador de China, Puyi, apeado del trono tras la proclamación de la República China en 1912. China, impotente para abortar la anexión de Manchuria, elevó una protesta a la Sociedad de Naciones. La respuesta de Japón fue que su acción se justificaba por la situación de anarquía en que se encontraba inmersa China, en legítima defensa de sus intereses. Ante la condena de la Liga de las Naciones y el no conocimiento del nuevo Estado, Japón abandonó la organización en 1933. Los deseos expansionistas de la Italia fascista de Mussolini y un intento fallido entre 1895 y 1896 por conquistar Etiopía durante la llamada Primera Guerra Ítalo-Etíope motivan al país a que el 3 de octubre de 1935 100.000 soldados del ejército italiano comandados por el mariscal Emilio de Bono atacan desde Eritrea. Al mismo tiempo, una fuerza menor al mando del general Rodolfo Graziani atacó desde la Somalia italiana. Italia anexionó oficialmente el territorio de Etiopía el 7 de mayo y el rey italiano Víctor Emmanuel III fue proclamado emperador. Las provincias de Eritrea, Somalilandia italiana y Absinia fueron tomadas
para formar la provincia italiana de África del Este. Por su parte, Rusia se encontraba bajo el gobierno de Joseph Stalin, la cual tiene como inicio el año de 1922 y no daría fin hasta el año de 1953. Stalin se definía como un marxista y discípulo de Lenin, su antecesor en el poder. Sin embargo, el stalinismo resultó una variedad dentro del fascismo, más que un movimiento de tipo comunista o socialista caracterizado por ser una dictadura absoluta en la que controló los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, acaparó las industrias, las tierras y las propiedades privadas. Los ideales totalitarios se expandieron hacia otros países, pues bajo la inspiración fascista, nace en España una teoría económica y política llamada falangismo en el año de 1931, liderado por José Antonio Primo de Rivera, la cual representa los intereses de los grupos más reaccionarios de la sociedad y tenía como propósito centralizar el poder en manos de los militares con el objetivo de defender la familia, las profesiones, la justicia y la patria. Sin embargo, la situación política se complicó cuando en febrero de 1933 la coalición de socialistas y republicanos perdió las elecciones frente a una alianza de conservadores. El Estado español seguía en crisis política y económica cuando en octubre de 1934 una revuelta de mineros socialistas en el norte de España fue duramente reprimida por el ejército comandado por Francisco Franco. También se encarceló a los líderes republicanos de la región de Cataluña y se suspendió su recién adquirida autonomía. En ese contexto, se agudizó la lucha entre la izquierda y la derecha, sin que ningún bando obtuviera la hegemonía del país. Durante las elecciones de 1936, el Frente Popular, compuesto por la coalición de las izquierdas de toda la península ibérica, ganó las elecciones e intentó retomar las reformas de 5 años atrás. Ante tales acontecimientos políticos, el 18 de julio de 1936, el alto mando del ejército español realizó un pronunciamiento o golpe de Estado para derrocar al Frente Popular. No obstante, el ejército quedó dividido en una fracción que apoyaba al gobierno de izquierda y otra comandada por Francisco Franco que buscaba derrocarlo. Con apoyo de la falange, monarquistas, el clero, los terratenientes y el gran empresario Franco, realizó un asalto con tropas marroquíes y españolas, dando así inicio a la llamada Guerra Civil Española. Pese a sus evidentes afinidades ideológicas, la desconfianza entre Mussolini y Hitler basada en sus intereses contracompuestos sobre el futuro de Austria impidió una alianza entre las dos potencias. Sin embargo, la condena franco-británica a la anexión italiana de Abisinia y la camaradería de armas de la Guerra Civil Española hizo que el gobierno de Roma girara definitivamente hacia la alianza de la Alemania de Hitler. La labor del conde Ciano propició la firma en octubre de 1936 de una declaración en la que ambos países proclamaban su amistad y el mantenimiento de puntos de vista comunes en política internacional. Este pacto de amistad se forjó a iniciativa de Italia, que se estaba enfrentando a una fuerte oposición de la Sociedad de Naciones por motivo de sus guerras de ocupación en Somalia y Etiopía, consiguiendo con ello el apoyo de Alemania, que ya había abandonado la Sociedad de Naciones en 1933. Mussolini pronunció un discurso en el que saludaba la nueva amistad germano-italiana y anunciaba la existencia de una vertical Berlín-Roma. Los periodistas pronto comenzaron a hablar del eje Roma-Berlín. 25 de noviembre de 1936. Un mes después de que se formalizara el eje Roma-Berlín, el Imperio del Japón firmó con Alemania nazi el pacto Anti-Comintern, donde los dos países se aliaban contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y se reconocía Manchukuo, un estado títere originado durante la ocupación japonesa de la región china de Manchuria. Un año después se incorpora a este pacto Italia y luego los gobiernos de España y Hungría. Con el pacto, los grandes bloques basados en doctrinas fascistas en Europa y uno de los países más importantes de Asia, el Japón imperial,
Se apoyan mutuamente en contra de la influencia de las doctrinas del internacionalismo comunista promovido internacionalmente por el gobierno de la Unión Soviética. 7 de julio de 1937. Japón continúa con la invasión del resto de China en la llamada Segunda Guerra Sino-Japonesa con el objetivo de conquistar la capital china, Nankín, y la expulsión de los nacionalistas del Bajo Yangtze, la más desarrollada del país. Como la conquista y devastación de la capital no bastó para obligar al gobierno chino a rendirse, la guerra prosiguió, primero en torno a la capital china, Wuhan, y luego en las principales enclaves costeros del país. Inicialmente, los japoneses lograron victorias importantes como en Shanghái y para finales de 1937 capturaron la capital china de Nankín. Después de no poder detenerla a los japoneses en Wuhan, el gobierno central de China se trasladó a Chongqing, en el interior del país. En 1939, tras las victorias chinas y con líneas estiradas de comunicaciones profundas en los territorios del interior de China, la guerra llegó a un punto muerto. Regresamos a una Alemania totalmente transformada. Hitler cumple su palabra y el desempleo es casi inexistente. Los trabajadores alemanes disfrutan de vacaciones en el extranjero, subvencionadas en gran medida por el Estado, situación que alenta a los alemanes a seguir las decisiones del Führer. A la par, los nazis erradican sin piedad cualquier oposición política. Tras esto, decenas de miles son encarcelados. Policía y tribunales de justicia son controladas por los nazis. Todos los poderes son regidos por Adolf Hitler. En septiembre de 1935, Hitler anuncia leyes que convierten a los judíos en ciudadanos de segunda. Los niños reciben nuevos libros de texto con lecciones de educación racial. El 1 de agosto de 1936, Adolf Hitler inaugura los Juegos Olímpicos en Berlín, y estos tienen que demostrar los cambios en la nueva Alemania, lo cual prohíbe consignas en las calles, los sentimientos beligerantes y las actitudes ofensivas son desaparecidas de los periódicos. 3 semanas después, Hitler recibe a David Lloyd George, quien resume su encuentro en lo siguiente: ahora he visto al famoso líder alemán y también algo del gran cambio que ha llevado a cabo. Independientemente de lo que piense de sus métodos, no cabe duda de que ha logrado una maravillosa transformación en el espíritu del pueblo, en su actitud hacia los demás y en sus perspectivas sociales y económicas. Tan pronto como Lloyd se marchó, Hitler dijo a sus ministros cómo el mundo se aproximaba a un nuevo conflicto, por lo cual su principal objetivo se convirtió en transformar el ejército alemán en el más fuerte en un plazo de 4 años. De lo contrario, Alemania estaría perdida. 11 a 13 de marzo de 1938. El lugar de nacimiento del Führer, Austria, que había sido separada de Alemania tras el Tratado de Versalles, formaba parte de los anhelos expansionistas de Hitler para Alemania. A principios de ese año, los nazis austriacos conspiraron por segunda vez en 4 años para apoderarse del gobierno austriaco por la fuerza y unir a su nación con la Alemania nazi. El 9 de marzo, el canciller convocó a una votación nacional para resolver la cuestión de anexión. Sin embargo, antes de que el plebiscito pudiera tener lugar, el canciller austriaco cedió a la presión de Hitler y renunció el 11 de marzo. En su discurso de renuncia, bajo coacción de los nazis, suplicó a las fuerzas austriacas que no se resistieran a un avance alemán en el país. Al día siguiente, 12 de marzo, Hitler acompaña a las tropas alemanas a Austria, donde multitudes de entusiastas se reunieron con ellos. Hitler nombró un nuevo gobierno nazi y el 13 de marzo se proclamó Anschluss. A mediados y finales de la década de 1930, Francia y en especial Gran Bretaña surgieron una política exterior de pacificación, una política muy relacionada con el primer ministro británico Neville Chamberlain. El objetivo de esta política era mantener la paz en Europa por medio del otorgamiento de concesiones limitadas a las exigencias alemanas. En Gran Bretaña, la opinión pública tendía a favorecer a cierta modificación de las disposiciones territoriales y militares del Tratado de Versalles.
Además, ni Gran Bretaña ni Francia sentían que tenían la preparación militar para pelear una guerra contra la Alemania nazi en 1938. 29 de septiembre de 1938. Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia firman el Pacto de Múnich, que otorga a la República Checoslovaca a ceder a Alemania nazi los Sudetes, incluyendo las posiciones de defensa militar clave de Checoslovaquia, con el objetivo de solucionar la crisis de los Sudetes. Por mediación del dictador italiano Benito Mussolini y la iniciativa de Hermann Göring, el primer ministro británico Arthur Neville y su homólogo francés Edouard aprobaron la incorporación de los Sudetes a Alemania, debido a que la mayor parte de sus habitantes eran de habla alemana. Los representantes de Checoslovaquia, a los que no se les permitieron formar parte de la conferencia, se sintieron traicionados. Los alemanes residentes en los Sudetes se convirtieron automáticamente en ciudadanos del Tercer Reich. Funcionarios checos que trabajaban en los Sudetes, al igual que muchas familias checas, fueron expulsados de esta región. El presidente checoslovaco Eduard renunció y partió al exilio. Como muchos checos, estaba profundamente desilusionado con las potencias occidentales que, en virtud del Tratado de Versalles, se habían comprometido a defender la integridad territorial checoslovaca. Entre el 14 y 15 de marzo de 1939, bajo la presión alemana, los eslovacos declaran su independencia y forman la República Eslovaca. Los alemanes ocupan el resto de las tierras checas, en violación del Pacto de Múnich, y forman el Protectorado de Bohemia y Moravia. Pues, previamente, el 12 de marzo convocó al presidente checoslovaco, Emil, a una conferencia y le exigió que ordenase a las tropas checas no oponer resistencia a la ocupación germana. Al ser evidente que Francia y Gran Bretaña habían aceptado las exigencias alemanas en la conferencia a Múnich, Emil debió aceptar. Así, el 15 de marzo de 1939, tras la invasión del resto de Chequia, Eslovaquia se convirtió en un estado títere de Alemania. El control absoluto de la antigua Checoslovaquia era estratégicamente importante para Hitler, puesto que este país se extendía hasta el interior de Alemania, además de poseer una industria pesada muy útil para fines bélicos del nazismo. La facilidad de esta anexión y la falta de respuesta de las potencias occidentales animó a otros países vecinos a actuar de forma parecida. En cuestión de semanas, los judíos de Viena comienzan a notar el verdadero impacto de la llegada del Salvador de Austria. Los nazis comienzan a pintar afuera de los negocios judíos para que la gente deje de comprar en ellos. El valiente que se resista será apaleado, asesinado o enviado a un campo de concentración. La discriminación racial se hace cada vez más marcada. Ancianos odian a los judíos, adultos repudian a los judíos y los niños crecen odiando a los judíos. 31 de marzo de 1939. Francia y Gran Bretaña garantizan la integridad de las fronteras del Estado polaco. A medida que la Alemania nazi se anexionó Austria y se acercaba a Checoslovaquia, Italia se vio a sí misma como el miembro menor del Pacto de Acero. El inminente nacimiento de un niño real en Albania significaba dar a Zog una dinastía duradera. Después de que Hitler invadiera Checoslovaquia, sin notificar a Mussolini por adelantado, el dictador italiano decidió seguir adelante con su propia anexión de Albania. Los planes originales italianos para la invasión llamados eran un máximo de 50.000 hombres apoyados por 137 unidades navales y 400 aviones. En última instancia, la fuerza de invasión creció a 100.000 hombres apoyados por 600 aviones. El 7 de abril, las tropas de Mussolini, dirigidas por el general Alfredo, invadieron Albania atacando todos los puertos albaneses simultáneamente. Hacia las 13:30 del primer día, todos los puertos albaneses estaban en manos italianas. Ese mismo día, el rey Zog, su esposa la reina Geraldine y su hijo pequeño Leka huyeron a Grecia llevando consigo parte de las reservas de oro del Banco Central de Albania. Al conocer la noticia, una turba atacó las cárceles, liberó a los prisioneros y sacó la residencia del monarca. A las 9:30 del 8 de abril, las tropas italianas entraron a Tirana y capturaron rápidamente todos los edificios gubernamentales. Jagdar se rindió en la noche después de 12 horas de combate. Sin embargo, 2 oficiales de guarnición en el castillo de Rozafa se negaron a obedecer la orden de alto
el fuego y continuaron luchando hasta que se quedaron sin municiones. Las tropas italianas más tarde rindieron homenaje a las tropas albaneses en Shakhtar, que habían detenido su avance por un día entero. Durante el avance italiano en Shakhtar, la tumba sitió la cárcel y liberó unos 200 prisioneros. 12 de junio de 1939. Hitler visita la tierra en la que pasó su infancia, el pequeño pueblo austriaco Braunau am Inn, donde visita la tumba de sus padres y después su antigua escuela. En cuestión de semanas, los ciudadanos judíos de Viena comienzan a notar el verdadero impacto de la llegada del Salvador de Austria. La devoción del país alemán por el Führer es tal que incluso a los niños en edad preescolar se les enseña a adorar a su Führer. Su adoración le hace ver como un Dios todopoderoso y bondadoso. Por toda Alemania, miles de nuevos reclutas juran lealtad a su Führer. Creen que la solución a todos sus problemas requiere coraje. Es necesario expandirse. Su siguiente objetivo, Polonia. 23 de agosto de 1939. La Alemania nazi y la Unión Soviética firman un acuerdo de no agresión y un codicilio que divide a Europa Oriental en esferas de influencia. Dicho pacto contenía dos partes. El acuerdo económico, firmado el 19 de agosto de 1939, estipulaba que Alemania entregaría productos manufacturados a cambio de materia prima soviética. La Alemania nazi y la Unión Soviética también firmaron un pacto de no agresión durante 10 años, el 23 de agosto de 1939, en el que cada uno de los firmantes prometió no atacar al otro. Además, el pacto de no agresión del 23 de agosto contenía un protocolo secreto que establecía la división de Polonia y el resto de Europa Oriental en esferas de interés soviético y alemán. Por si fuera poco, permitió que Alemania atacara a Polonia el 1 de septiembre de 1939 sin temor